Bienvenidas y bienvenidos a los encuentros de los Goya. Es algo que hacemos en la SER todos los años. Juntamos a un grupo de nominados para hablar de cómo ha sido el año, de cómo han sido las películas, de en qué estado está el cine de autor, de qué es eso de las carreras de premios. Son unas conversaciones en torno a los Goya y este año pues estamos muy contentas porque tenemos una mesa increíble. Empiezo por el fondo. Oliver Lasse, por Sirhat. Gracias, bienvenido. Gracias, muy contento. Eva Libertad, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí también. Por Sorda. Aitor Arregui es un viejo conocido porque ya ha venido a estas mesas. Ahora vienes por Maspalomas. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Alauda Ruiz de Azúa, creo que es la que más veces ha venido, 3, si no recuerdo mal. Bueno, es la tercera. Es la tercera, sí. Por los domingos. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a los 4. Esto es súper informal, es un encuentro para que hablemos, para que debatamos, nada para poneros en peligro, ni muchísimo menos. Pues es más, voy. Pues, exactamente, Voy. tú quieres lío, ¿no? Y lo que sí que me gustaría empezar, no sé, creo que es un año como bastante interesante por las nominaciones a los Goya, que hay muchas cosas, pero también por lo que ha sido el año en el que un cine independiente, de autor, un cine medio también, pues ha conectado con el público, ha llegado a los festivales, los 4 habéis estado en festivales, ha llegado a los premios. No sé cómo veis este año, cómo describiríais este año, este cambio, no sé si percibís que ha habido un cambio o no en el cine de autor. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Oliver, tú que has llegado ya allende los mares. Sí, lo que pasa es que yo también, o sea, no puedo comparar tanto con otros años porque yo, ya sabes que yo estoy muy en mi monte, ¿no? Y tampoco sabría. A ver, yo creo que no es solo de este año, ¿no? Son como muchos años donde pues cada vez hay más voces, yo creo, definiría como honestas, ¿no? Gente que hace obras muy coherentes consigo mismo, no sé, y eso siempre tiene resultado, ¿no? Cuando la gente mira adentro, cuando hace sus pelis con amor, ¿no? Yo, bueno, os diré, o sea, yo he visto la peli de Eva y he visto la peli de Alauda, no he visto la vuestra, Aitor, lo siento. Y cuando veo esas películas veo eso, veo verdad, veo honestidad. Y yo no sé antes si las películas respondían a modelos a lo mejor más industriales, pero esta verdad obviamente llega a la gente y a los festivales, y etcétera. ¿Sí? A mí, iba a decir, me pasa un poco como a Oliver, para nada, en el sentido de que son trayectorias completamente diferentes, pero sí que siento que estoy entrando por primera vez en la industria, mi ópera prima, entonces la primera vez que la conozco desde dentro, pero para mí el cambio para mí ha consistido en estos últimos años esa entrada de miradas mucho más diversas, la incorporación más en masa de las mujeres directoras, o sea que en mi caso ha sido como el movimiento más inspirador, o sea, las películas, pues desde que Carla con Verano de 1993, o sea, toda esa estela de mujeres directoras, yo creo que el cambio que yo he percibido, ya digo, desde fuera, más como espectadora, el más significativo para mí ha sido esa entrada de miradas diversas que han también diversificado la sensibilidad detrás de las cámaras. Sí, yo estaba pensando, mientras os oía, claro, al final crees que no estamos nosotros desde el 2014 con Loreac y ya has vivido unos cuantos años y unas cuantas situaciones parecidas a esta y yo creo que este año, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que ha habido se ha enriquecido, la mirada general yo creo que se ha enriquecido, pero yo creo que este año especialmente es de los, no me gusta decir la palabra cosecha, pero lo voy a decir. Eso, Isabel Coixet dice que no somos una huerta. No somos, no, bueno, pero en cierto punto también lo somos, no tengo ningún miedo con eso, ¿no? Somos verduleras, pero esto no es una huerta. Sí, eso es. Y yo creo que es de los años potentes, o sea, bueno, porque lo que dices, hay muchas pelis, bueno, las vuestras, la nuestra también está ahí, ha tenido
el respaldo del público, claramente en los domingos, en Sorda también, pero en Sirá también, bueno, los cines se han llenado. Y luego ha habido prestigio, digamos, en cuanto a reconocimientos en festivales importantes. Y eso no sea todos los años, y no tiene por qué darse el año siguiente, porque a veces va por digamos, por el año, ¿no? O sea, es así, pero sí es verdad que hay una tendencia a, para mí, enriquecer la mirada general. Sí, no, yo o sea, estoy de acuerdo. Yo, o sea, no creo que sea, o sea, que lo que ha pasado este año sea tan único, tan especial, ¿no? Que siempre ha habido ya, eso que lo llevamos viendo desde hace tiempo, esa convivencia entre un cine más personal, más autoral, más independiente y otras producciones, ¿no? Con una vocación más comercial, ¿no? Eso siempre ha estado, ¿no? Quizás es verdad que este año es curioso eso, ¿no? Que esas apuestas, además, quizás más personales y autorales, sí han tenido taquilla y han tenido público, ¿no? Que a veces parece como que solo está reservado para apuestas más comerciales, ¿no? Y se ha juntado eso más también con la presencia en festivales internacionales, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero es verdad que es algo que ya viene pasando, ¿no? Desde hace años, ¿no? Esa convivencia entre distintas generaciones, entre distintas propuestas, ¿no? Vosotros más o menos sois de la misma generación, no voy a preguntar edades, pero sí que más o menos, Aitor quizá, no, es broma. No pasa nada. Pero sí que hay un relevo, y también un relevo de productoras y productores, que eso es también importante, ¿no? Hay como un cambio generacional que yo creo que sí se marca. Pero mencionabais lo de los festivales y quería preguntaros por eso, y también los premios, porque es verdad, y creo que lo decías, Oliver, al hilo de los premios del cine europeo, que al final hay como una presión de no estoy en este festival. Hemos creado una presión de un cine que no debería tenerlo. No sé si sentís esa presión de llegar a los festivales y si no estoy, se vive como un fracaso, y si no estoy en los premios se vive como un fracaso, y al final tampoco se puede disfrutar de la trayectoria de la película. En vuestro caso no ha sido ninguna un fracaso, en nada, pero quiero decir que vivir como un fracaso cosas que a lo mejor es parte de la vida, ¿no? No sé si sentís eso. Yo total, o sea, yo tengo la sensación de que vivimos en una espiral de la que me quiero bajar. O sea, hablaba con Marisa, me acuerdo, hace unos cuantos meses, de esa obsesión que tenemos porque tal festival nos diga que sí. Y claro, lo vemos, dices, bueno, sí, o sea, si la peli está bien y es la que quieres hacer y es buena y logras llegar a lo que has querido, ¿por qué tienes que estar pensando en ese festival, no? Pero es que luego vives pendiente del sí, o al menos nosotros lo vivimos de esa manera. Es verdad también que con la experiencia también vas relativizando. Te das cuenta que una semana tienes, no sé, tu peli triunfa en no sé qué sitio y la semana siguiente va a venir otro festival en el que va a ser la gran derrotada. Entonces, yo no puedo vivir en esa montaña rusa. Entonces tienes que intentar buscar psicológicamente al menos un punto medio en el que, bueno, priorices sobre todo lo que quieres contar y lo que tienes, la obra que has hecho y lo que dices ahora, ¿no? Pero sí, es verdad que es una espiral que, cuidado. Sí, o sea, yo creo que está bien verlo como algo... quiero decir, es que realmente muchas películas independientes y autorales dependemos de los festivales. Dependemos de los festivales para tener visibilidad, para existir, ¿no? Y al final tienes que existir para alguien que por lo menos le pueda interesar si quiere ir a una sala de cine, ¿no? O para provocar algo en el otro, ¿no? Que se vea la película, ¿no? Entonces, claro, es que dependemos mucho de los festivales, de los premios en ese sentido, ¿no? Y también, bueno, yo creo que hay que ser consciente de eso, esa es la realidad en la que estamos, no tenemos muchas más herramientas para dar visibilidad al cine, a las películas, ¿no? Pero también está bien coger un poquito de distancia, ¿no? en lo personal, ¿no? Porque al final también se trata de hacer el cine desde el sitio que tú te lo creas, aportar, ¿no? Intentar apostar por las historias que creas, ¿no? O sea, yo creo que ese es el camino, ¿no? Y luego, pues bueno, pues transitar lo que pase en el otro mundo, en el mundo de hacer que existan las películas, pues lo mejor que puedas, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido clave, porque por el tipo de cine que hago, que no pertenece, o sea, que es muy disruptivo y no pertenece a la tradición del cine español. O sea, si lo analizamos desde muchos puntos de vista, entonces, no sé, yo en mis primeras películas era muy difícil que los festivales nacionales me seleccionaran. Para mí ha sido clave. Es lo que me ha legitimado estar en el Festival de Cannes. Y ahora sí me podría permitir
O sea, creo que ya estoy en un punto donde, bueno, podría ir a otro tipo de festival, podría tomarme otras licencias, ¿no? Pero es importante, como dice Lauda, ¿no? Nos legitima a ciertos directores, ¿no? Y hay siempre esa tensión de, madre mía, si no me cogen... Yo esta vez es la que menos año tuve de presión, porque ya sabía, o sea, lo conocía, sabía que la peli iba a entrar. A ver, yo creo que esa presión existe porque lo comentamos continuamente, o sea, con las compañías, está todo el mundo esperando que algún festival le diga que sí. Y creo que o sea, nuestro caso es la excepción, que una película funcione como están funcionando estas películas es excepcional, o sea, lo que suele pasar es, bueno, que de todas las películas que se hacen, pues muy pocas tienen una trayectoria así, entonces es lo que estáis diciendo, pues el sello del festival hace que luego cuando se estrene en España pues ya viene con ese aval y llega más gente, se visibiliza y luego hay más público. Pero sí que yo intento como volver al origen, decir, vale, pero yo ¿por qué he hecho esta película? O sea, y al final o sea, ninguna de las que estamos aquí la hemos hecho para que la cojan en un festival. O sea, porque aunque necesites eso para que luego llegue al público, seguro que el deseo es otro. O sea, ya puede ser que conecte con el público porque quiero expresar esto y contar, pero no conozco a nadie que realmente haga una película para que la cojan en un festival, por lo menos yo. Y luego también, claro, hay tantas compañeras y compañeros alrededor que hacen la película, que se dejan la piel, que dejan años de su vida ahí y que luego pasan por una fase muy dura de no, y ahora qué pasa con mi película, que también está bien reflexionar en común sobre esto y por una parte obviamente pues sí, son no sé si necesarios, pero sí que aportan mucho a las películas, pero también está bien que mantengamos aquí un diálogo crítico con esta espiral, como dice Aitor, que es un poco, bueno, muy injusta también para toda la gente que trabaja en la industria y que está ahí y que luego no llega a los festivales. ¿Y esa espiral en los premios también es igual de loca? Quiero decir, es una temporada muy larga, os hacemos un montón de mesas como esta, un montón de lugares, encuentros, premios. Es verdad que hay muchos premios de cine constantemente. No sé si eso también os altera psicológicamente, no sé si... Porque, ¿tú qué crees? ¿Tú cómo nos ves? No se os nota, se os ve muy centrados a los cuatro. Todo fachada. Yo recuerdo que me dijo una compañera, no conozco a nadie que esté en promoción, que esté, o sea, con salud mental, que pueda... y hostia, bueno... Pues entonces yo estoy, pero en plan para el arrastre. Como las maracas, Oliver. Perdona, no, sí. Sí, o sea, es de una estimulación mental excesiva, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy en un punto de... O sea, es que es muy bonito, al final también es compartir las pelis, que es lo que queremos, ¿no? Y es un lujo precisamente porque sabemos lo difícil que es. Ahora mismo se hacen muchísimas pelis buenísimas en España y yo tengo casos de amigos cineastas que no hay festivales suficientes para tantas pelis que hay, ¿no? Entonces, pues... creo, hay una excitación de saber del lujo que supone estar en esta posición y, bueno, no sé hasta qué punto nuestro cuerpo está conectado con la excitación, ¿no? O sea, no sé en vuestro caso, Yo en mi caso creo que todo el tema de la promoción y luego ya la temporada de premios lo llevo bastante bien porque es un poco lo que dices, es como... hemos llegado ahí, ¿no? Entonces ya es como que psicológicamente te planteas como algo que venga, ahora disfruta, a pesar de que es a veces difícil disfrutar una jornada donde tienes 37 entrevistas, ¿no? Pero es verdad también que ya sientes que mira, ya está, la peli ya tiene su vida, ya empezaba a andar y tú estás ahí para acompañarlo y a la vez también para percibir, porque según en qué país estás o en qué sitio estás, la gente percibe de distinta manera la película, no sé si os ha pasado, pero sí. Yo me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, con Marco, no era lo mismo, en España era una cosa, en Francia otra y en Italia otra. O sea, lo que decían, y esto es muy bonito, ¿no? Porque al final estás viendo un poco que el diálogo, así como se va cambiando el idioma, también va cambiando, ¿no? Y vivir eso es bonito. Y en el tema de, lo que te digo, en el tema de los premios, yo personalmente he aprendido un poco a estar en el punto medio. O sea, sabes muy bien
que puede ser una gran noche como no. Y dices, bueno, ya está, o sea, no me voy a poner ahí a las 6 de la mañana a la barra del bar del hotel donde están dando los premios a beber un whisky y a cortarme las venas, no. O sea, ya está, sabemos que esto va así y estar ahí también está bien y es un triunfo, ¿no? Doy fe que es cierto, que te he visto muchos feroz, pasártelo igual de bien y bailar igual. O sea, eso Sí, está sí, bien. claro. Sí, hay que bailar siempre, sí, pase lo que pase, porque es verdad, o sea, a ver, el mejor sitio desde el que entender todo es ese, ¿no? De que somos afortunados y que hay que ser consciente de eso, ¿no? Y también responsable con eso, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Sí, es verdad que también hay algo de cuando llegas a unas nominaciones, cuando llegas a ese tipo de reconocimiento, yo creo que sí que hay algo que se relaja, ¿no? Y dices, qué bien, que le ha pasado esto a la película, ¿no? Qué bien, ¿no? Y luego, bueno, pues luego transitar lo otro, pues bueno, poquito a poco. Lo que sí hay veces que lo veo un poco en el lenguaje, lo hemos hablado, ¿no? Que a veces como que tiene todo como un tono un poco bélico, ¿no? De tal película ha arrasado, la otra se va con las manos vacías. Se va de vacío. ¿Qué más? ¿No? A veces... Ya la palabra de ya competir, o sea, Sí. hay algo... Sí, o sea, yo creo que en el arte no hay ganadores y perdedores, o sea, si tú has trabajado honestamente, ya has ganado, o sea, es que hacer una película es un milagro, es que la gente no lo sabe, es de una complejidad y es de un exceso físico, psicológico, ultra desestructurante también para las familias, ¿no? O sea, y promocionar, o sea, es como... Ahí hay una frase, creo que es de Guillermo del Toro, que a mí me encanta, que es el estado natural de las películas es que no existan. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, o sea, necesitas toneladas de voluntad para poner en marcha algo que igual acaba mal, pero bueno, es que dice que eso no va a existir si no te pones tú y tu equipo a eso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, estar ya en ese punto de promoción es un triunfo. Y yo creo que toda la fase de promoción es una época de muchísimo contraste. En realidad todo el proceso de hacer una peli es de contrastes, de picos, o sea, de subidones y de bajones, pero bueno, en mi caso también está el factor duración, y es que a mí me está tocando como la promoción más larga, que es la misma que le tocó a Lauda con 5 lobitos, que es de Empezaste hace un febrero. año en Berlín, claro. Entonces, pero hay mucho contraste porque tiene momentos increíbles, que es eso, pues yo qué sé, momentos de coloquios con el público o de, sí, cuando la gente te devuelve una mirada que te impacta de tu película o que te emociona, y luego momentos de agotamiento. Y luego todo este tema de los premios, claro, en mi caso, que Sorda haya llegado donde ha llegado ya, es que ya, es que si no gana nada más de aquí a abril, que parece que están los últimos coletazos de promoción, ya está, o sea, somos felices, ha conseguido ya mucho más de lo que podíamos. Sí, hay algo de que el premio realmente es poder seguir haciendo películas siempre. Entonces es verdad que yo creo que también cuando lo que has hecho recibe atención y recibe nominaciones y recibe todo esto, pues hombre, en el fondo piensas que va a ser un poquito más fácil a lo mejor levantar el siguiente proyecto, ¿no? Y yo creo que al final realmente el premio es un poco ese, ¿no? Pensar que vas a poder hacer la siguiente película, ¿no? Que todos nos movemos en esa incertidumbre siempre, ¿no? Con levantar los proyectos. ¿Y qué es lo más loco en estas promociones locas de premios y de promo de peli? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué es lo más loco? Las galas. Las galas. Tú decías que tenías muchas anécdotas que contar cuando volvieras a España. Tengo algunas, sí. Es tu momento, no es broma. Pero es Ya cierto las cuento, las galas, ¿por qué? ¿Qué tienen las galas? Bueno, es como ir a una boda, o sea, es un poco, a veces, o sea, es muy divertido, pero es un poco incómodo también, ¿no? O sea, no sé, ¿no? O sea, es un poco... Como una boda. O sea, yo aquí estoy... Es como una boda. Sí. Como una boda. Divertido, incómodo. Sí. O sea, hay algo un poco hortera, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo pues ves a los colegas, ¿no? Es que hay galas y galas, ¿no? O sea, También, sin nombrar, pero hay galas de... Pero sí, hay... No sé, anécdotas yo no... Muchas, pero no me acuerdo así alguna, más allá de que acabamos siempre bailando. Sí, los Moriarty siempre acaban bailando, eso es cierto. Se hunde el Titanic, pero ahí bailando. Muy Sí. bien, ahí. Pues no sé. A mí, bueno, la última anécdota es que en los Globos de Oro, o sea, cuando hay publicidad, te puedes ir a comer, básicamente, ¿no? Y entonces, claro, no puedes volver hasta que no haya otro parón publicitario.
O sea, te tiras un huevo de tiempo. Claro, y tienes a un guardia de seguridad que está ahí porque no quieren ver a gente circulando en la sala. Entonces, claro, me dijeron, hostia, ¿qué te toca a ti? ¿Qué te toca? Tal. Y yo corriendo, ¿no? Y está el guardia de seguridad en plan, ni de coña pasas, ¿no? Y le dije, no, que soy nominado y tal. Me dice, tranqui, te he reconocido. Y yo como, wow, me ha reconocido a Oliver Lache, cineasta. Y me dice, eres Frankenstein. Oye, Es como el Orbi. bueno, perdona, ¿te acuerdas que con Andía te pasó lo mismo? Me pasó lo mismo. Con Andía, en el Festival de Donosti, te pararon en plan, eres Con tú, vosotros. Andía. Sí, sí, Me sí. dijeron, eres el gigante de Andía, tal, ¿no? Y yo, claro, Todos los saltos me parecen los... claro, yo dije, hostia, es que si gano el Globo de Oro, lo voy a contar, en plan. Guillermo, era yo, sin Jacob. maquillaje. Es buenísimo. Y antes decía Aitor una cosa que me gustaría preguntaros a los demás, porque decía que con Marco habías vivido que la película se entendía distinta en otros países. Bueno, esto es algo que es comprensible, pero no sé si ha habido mucha diferencia, vosotros que habéis hecho ya un poco de tourné con las pelis este año, si hay mucha diferencia en cómo entienden Sirat, en cómo ven los conventos, en cómo han visto Sorda. No sé si habéis notado esa diferencia. Yo, de momento, que tengo un poco sensaciones España-Francia de lo que me he movido, porque estuve haciendo preestreno también en Francia. No, la verdad es que el viaje emocional de la película es bastante parecido, ¿no? En el sentido que todo el mundo termina emocionado y desde ahí surge la conversación, en los coloquios y los debates. Y luego los debates suelen girar sobre las mismas cosas. Sí, no he notado... Ha sido bonito también, ¿no? Ver que también que generaba algo bastante universal, ¿no? Como que no había algo tan diferente, la verdad. Yo, el viaje emocional que también me parece muy similar en todas partes, pero la diferencia en los coloquios tiene que ver con, sobre todo en Sorda, con cómo sea el contexto de la comunidad sorda en ese país. Eso es muy curioso. Pero depende de la dureza de las barreras comunicativas o de los problemas de accesibilidad y de cómo esté considerada y de visible sea la comunidad sorda, la recepción es diferente. Y luego, sobre todo también cuando hay público sordo, el cómo toman la palabra, desde dónde hablan, pues eso, depende mucho del país y de la circunstancia. Y luego, algo que me llama mucho la atención es que en América Latina, bueno, solo he estado en el Festival de Guadalajara en México y en Lima, el discurso y el coloquio tenía un nivel de politización, o sea, era un discurso súper politizado, que yo recuerdo que después de los 2 viajes, cuando volvía, comentaba así de broma, decía, es que en Europa estamos echándonos la siesta, o sea, hay todas las preguntas, todo se mira desde un lugar muy político. Esa fue mi experiencia allí. Bueno, en mi caso, como Sirat es un ceremonial en el que te mueres y experimentas tu muerte, pues sí que hay países pues, donde la muerte pues, tiene más presencia que aquí, o digamos donde la tradición o los sagrados son más presentes. Por ejemplo, en Japón, pues, bueno, pues, con toda la cultura samurái y la relación con la muerte, o sea, se ha sentido de una manera. En México igual. En México, o sea, yo diría un poco lo contrario, o sea, precisamente en sitios países donde la muerte está más presente, he tenido que dar menos explicaciones. O sea, sienten la película, se conectan a la película de una manera diferente a sociedades que le han dado la espalda a la muerte o que escapan angustiosamente de la muerte, ¿no? Y luego en Estados Unidos, pues bueno, ya, o sea, los veo un poco menos moralistas también. Les gusta la excitación, les gusta les va el rollo. Luego en países de órbita musulmana, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Porque a veces se me ha acusado un poco de apropiacionismo cultural, ¿no? En fin, pero luego en Turquía, en Marruecos, o sea, lees la prensa y pillan la peli, la pillan, o sea, y es apasionante esto, ¿no? Como viajas con una película, ¿no? En nuestro caso, yo también sobre todo tengo la experiencia como Alauda en España y en Francia.
en Estados Unidos íbamos a estar en Palm Springs, pero se canceló el viaje y desafortunadamente pues no sabemos. Me encantaría saber un poco el feedback de la gente. Sí nos han llegado cosas, pero bueno. Sí hay una diferencia y es que, los coloquios y tal, pues es un regalo, porque al final, o sea, los debates que se generan y un poco las lecturas, tal, bueno, pues es un poco por lo que estás también aquí un poco, ¿no? O sea, para sentir eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a diferencia de España, en Francia, un país que, por otro lado, intelectualmente es tan, bueno, lo digo elitista, pero lo digo en el buen sentido, no, sin entrar en crítica. Yo admiro muchísimas cosas de las que hacen. Curiosamente, al comienzo de la película, los primeros 20 minutos, los que, digamos, más incomodidad pueden generar, se sienten bastante incómodos respecto a la audiencia española. Y yo ahí me lleva una sorpresa, porque pensaba que estarían más abiertos, digamos, a ese comienzo, ¿no? Ese comienzo donde se tocan, sobre todo, los tabús, ¿no? Que es el sexo homosexual fuera de lo que es un cine LGTBIQ+, y también el sexo en la tercera edad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mira, hace poco estuve en Pontevedra, Albacete, Donosti, Bilbao, Madrid, en todas partes, las sensaciones son muy parecidas. Bueno, se van igual un par de personas y tal. En Francia, en una sesión, en el Festival de Les Arcs, se fueron 50. y claro, esto nos lo comentaron después en el coloquio, pero me llama la atención, ¿no? O sea, como gente, por otro lado, también muy comprometida políticamente. He estado hace poco también en Carcassonne, en un festival de cine político. Gente que, bueno, que ve un poco la alegoría que puede haber detrás de la historia de Maspalomas, ¿no? El tema de un poco las conquistas sociales, cómo puedes, bueno, si te confías, cómo puedes ir retrocediendo y dar pasos atrás, y etc, etc, etc. Todo esto te lo compran, incluso, bueno, el viaje emocional que decís también, sí, o sea, es muy parecido, o sea, ves que la peli sí llega a tener corazón, pero el comienzo, curiosamente, y es un tema cultural, supongo, un tema ideológico, no sé qué, tengo que investigarlo, pero se les hace duro y me llama mucho la atención y además me gusta mucho traer eso a posibles discusiones que puedas tener en tu entorno aquí y ahora, ¿no? Porque dices, pues en Francia, ¿sabes lo que pasa? Que esto que dices tal o cual, pues esto realmente, ¿no? Y es una sorpresa, porque no pensábamos que iba a pasar esto. De hecho, pensábamos que iba a ser un comienzo que en Francia iba a gustar especialmente, ¿no? Para que vean los prejuicios que tenemos. Y bueno, pero eso es precioso de verlo. Yo, de lo que más me gusta de mi profesión es esto. O sea, ver un poco esta diferencia de... Y además van en bloque muchas veces, ¿no? Es que casi como nacional. Yo en Italia, ya digo que con Marco noté una lectura muy distinta de lo que fue en Francia o de lo que fue en España. Eso me gusta mucho. A veces también son lecturas generacionales distintas, ¿no? Eso iba a decir, porque aquí hay muchas pelis que han generado lecturas completamente dispares. Yo, por ejemplo, sí que he notado, bueno, en España como en Francia, o sea, noté como, o sea, vi como que las preguntas, si iba el debate, era similar, ¿no? De hecho, se repetían preguntas, ¿no? Pero de repente sí que he notado más diferencias generacionales, ¿no? Como que, por ejemplo, pues la gente más de mi generación o más mayor se iba más al debate sobre lo religioso, sobre el engranaje de lo religioso, sobre el adoctrinamiento, si el adoctrinamiento ideológico es lo mismo que el religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente joven, como que el tema de la vocación religiosa era más como, bueno, como una excusa para hablar de otras cosas, ¿no? Y también salían conversaciones y cuestiones muy bonitas y muy profundas, pero como más sobre la libertad individual, sobre cómo saber, ¿no? Cuando la voluntad de uno es libre o no, sobre dónde está, yo qué sé, la plenitud en torno a algo, ¿no? Y entonces esto, bueno, cómo nos condicionan los afectos, qué sé yo, ¿no? Entonces esto sí que ha sido más, he notado más diferencia en lo generacional, ¿no? Que por ejemplo no me había pasado con Querer o con Cinco lobitos, ¿no? Y Oliver, porque Los domingos de Sirhat han sido dos películas muy comentadas, muy debatidas, todo el mundo tiene una opinión sobre ellas, opiniones además dispares, o sea, creo que son dos de las películas que más debate o más conversación han generado, y eso es
es muy bonito, porque realmente desde Cannes, o sea, yo me acuerdo de los pasillos de Cannes con la prensa de eres española, he visto Sirat, era ok, ¿no? O los domingos, que me acuerdo mi madre, y la de la monja, ¿qué tal? ¿No? Era como, quiero decir que son películas que han generado ese debate en el público y opiniones muy contrapuestas. ¿Cómo habéis llevado eso? Tú decías, bueno, es una película que yo sé que va a haber opiniones contrapuestas y no pasa nada. ¿Qué es lo más raro? ¿Cómo lo habéis llevado también? Bueno, yo no sé vosotros, yo tengo tendencia a querer gustar a todo el mundo, ¿no? Pero luego, bueno, hemos madurado un poquito y ya sabes que eso es imposible y lo asumes, ¿no? Eso está como muy de fondo. Luego, el arte es eso, o sea, es que cada uno es un espejo, cada uno se mira dependiendo de quién es, del día, de la luna, de con quién lo miras, en el cine, si está llena la sala, si no está llena, o sea, depende, ¿no? Yo, la verdad es que me parece que es importante hacer pedagogía del cine. Lo que más me ha gustado de la experiencia de Sirat es que gente no cinéfila, un público al que queríamos acceder y cuidar, que ellos mismos dijeran hay que verla en la gran pantalla. Eso me parece sano, o sea, me parece que efectivamente tenemos que recordarnos que el cine es un espacio especial, es un templo especial donde se pueden vivir cosas bueno, transformadoras, ojalá. Y luego yo creo que también hay un punto en el que, no sé, somos cineastas, o sea, sabemos de nuestro trabajo, sabemos hacer imágenes, ¿no? Sabemos de qué va esto. Y es un poco como si nos podríamos comparar con un nutricionista o con un médico, ¿no? O sea, como que el médico sabe lo que le hace bien al espectador, al paciente, independientemente de lo que le cuente el paciente. No quiero sonar muy paternalista, pero, o sea, yo escuchando incluso las críticas más... o sea, yo entiendo que que Sirat haya sido una película que haya podido violentar a gente, lo entiendo. Es que es totalmente normal, porque es que la peli, viendo Sirat, te mueres. Es terapia de choque, lo entiendo perfectamente. Pero es que incluso escuchando, o sea, tengo la sensación de que el trabajo se ha hecho bien. Incluso, o sea, creo que el arte tiene que trascender la categoría de me gusta o no me gusta, ¿no? Yo creo, ¿no? Es difícil. Cuando sales de una peli piensas una cosa y luego 6 meses después de repente las imágenes vuelven a tu cuerpo. O sea, es un misterio, ¿no? La relación que tenemos con las pelis. Yo hay veces que he sido muy crítico con pelis y después, hostia, y digo, hostia, pero qué raro, ¿no? O sea, no paro de pensar en la peli, ¿no? Es muy complejo. Sí, o sea, yo en el caso de Los Domingos, o sea, era... La verdad, fue una película con la que queríamos abrir conversaciones, ¿no? Siempre pensamos que además que proponía una conversación, o sea, inclusiva y reflexiva, ¿no? Y que era un poco el tono de la conversación que proponía la película, ¿no? Desde la emoción llegar a la reflexión, ¿no? Y en ese sentido, pues que haya habido toda la diversidad de lecturas y interpretaciones que ha tenido la película, pues ha sido un regalo, porque ha sido lo que ha posibilitado también que haya un debate, ¿no? Y el hecho además de que, bueno, haya habido algunas lecturas que sí, que han podido ser antagónicas, pero que no han sido las únicas, ¿no? Sino que ha habido, por eso digo, diversidad de lecturas, ¿no? O sea, como que no todo el mundo ha hecho exactamente la misma interpretación o que ha entrado en la película desde sitios distintos, ¿no? Pues es lo que ha posibilitado que haya un montón de conversaciones profundas, ¿no? y muy increíbles, ¿no? A las que yo he podido asistir en coloquios que me han llegado por redes, ¿no? Y no lo sé, ha sido muy emocionante. No lo sé, es que han ido casi más de 600.000 personas a ver la película. Claro, eso son muchas sensibilidades y muchas conversaciones, ¿no? Y luego también, aparte de la conversación sobre los temas de la película, ¿no? que la película se valorara cinematográficamente, ¿no? También, ¿no? Yo creo que las cosas con las que más me he reído de leer en redes fue alguien que puso la película es maravillosa, escuches monja o jamón. Esto me hizo mucha gracia. Me gustó mucho. A mí me han hecho muchos memes. Y yo le dije a mi terapeuta, no te ¿Qué hago con necesito. esto? No, que va, le he dicho, ya está, ya me están haciendo terapia gratuita la gente. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, sí, no nos han hecho tantos memes, pero sí han llegado bastantes mensajes de Instagram y tal, como de... O sea, con una sensación de que ha gustado, pero también muchas veces pues un poco criticándote ciertas cosas, ¿no? Bueno, es parte un poco también de la vida de la película, ¿no? Y
Yo sobre todo me quedo en los coloquios, o sea, primero lo que decía antes, ¿no? Ese comienzo, esos tabús, digamos, que toca la película, un poco lo que genera la gente, porque realmente también habla, más allá de lo que estás viendo, porque si lo ves de una manera bastante fría y quirúrgica, no hay nada de violento, a mi entender, sino que la mirada del espectador, tal y como ha sido educada, te lleva a descifrar de esa manera, ¿no? Es un poco lo que yo también he aprendido, digamos, cuando hablas con la gente, ¿no? Porque también va de eso, ¿no? De cómo tú vas aprendiendo de eso que ha salido, a veces de manera racional, pero muchas veces de manera totalmente orgánica e instintiva. Y todo este tema de la... Me gusta mucho también como el debate que genera, sin hacer spoilers, pero hay un par de escenas con la psicóloga donde se pone más de manifiesto un poco la alegoría que hay detrás de la película sobre cómo esa residencia es de una manera una especie de historia o alegoría sobre pues, cómo funciona nuestra sociedad, nuestro sistema. Y ahí, por ejemplo, todos los debates que surgen a favor de lo que dice la psicóloga o en contra de lo que dice la psicóloga, joder, pues está guay, porque yo tengo una postura muy clara, pero veo que la persona que me dice lo contrario, el razonamiento que tiene detrás también, bueno, es consistente, ¿no? Y te hace ver también un poco muchas veces de cómo te puedes sentir un privilegiado a la hora de plantearte, digamos, ciertas cosas, ¿no? Todo esto, a mí personalmente, pues eso, lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, es como muy enriquecedor, muy enriquecedor. No, pensando en Sorda, no ha alcanzado el nivel de polémica rica de Sirad o de Los Domingos, o esta cosa de que se salgan en masa, yo creo que un poco por miedo, porque en realidad lo que están viendo les perturba tanto por toda la educación que tenemos que... Pero bueno, en Sorda para mí hay dos cosas que siempre se repite en muchos de los coloquios, que es una, ella me cae mal, es esta cosa de ella cae mal, y la otra es, pero ¿cómo puede ser que alguien quiera que su hija sea sorda? Entonces es esta cosa de comprobar cómo ese personaje femenino, que además está atravesando una crisis, que yo siempre digo lo mismo, a ver quién de nosotras, cuando atravesamos una crisis, no se convierte en la peor versión de sí misma. O sea, es así, o sea, y siempre es como que defiendo ese derecho de los personajes femeninos de meter la pata, de ser caprichosas, que yo se lo disfruto mucho y que no por el hecho de ser sorda, pues eso todavía genere más o llame más la atención. Y luego creo que lo otro que he comentado de cómo puede una persona querer que su criatura sea sorda tiene que ver con un desconocimiento de la vivencia de las personas sordas, y que es súper diversa también, muy diversa, pero sí, eso... Sí, es que los coloquios suelen ser siempre muy... Y cuanto más, más opiniones diversas hay veces que se generan en el mismo coloquio entre espectadores, se generan ahí discusiones, y ya cuando hay público sordo y ya está el público oyente viendo al público sordo que está en el escenario explicándoles cómo es, o sea, ya es como... Yo me lo paso, es de lo que más me gusta de la promoción, ese contacto con el público. Has comentado lo de que el personaje caiga mal, y esto también es una cosa, un poco lo que decía Oliver también, ¿no? Que tienes la tendencia a que, si te entendí bien, a querer gustar, ¿no? Pero lógicamente no vas a llegar nunca a gustar a todo el mundo, y es lo que a mí también me pasa, y antes sufría bastante cuando notaba que, yo qué sé, un personaje nuestro, pues la gente te decía, me cae mal, ahora me gusta. Hay algo de... Nuestro protagonista es un tío que es antipático para mucha gente y creo que está bien, o sea, no pasa nada. Pero eso lo sabías, es que yo lo sabía desde el guión. A mí ya en el guión ya me decían, ella va a caer mal y fue una decisión. Yo como tengo esa tendencia a pensar, no, va a caer bien y tal, pensaba que caería mejor de lo que cae. Luego me ha venido mucha gente en plan, me cae fatal el tío, o sea, no entiendo por qué hace esto o lo otro. Y me gusta, ¿no? Es como dices, bueno, ya está, o sea... Pues como en la vida, ¿no? Como en la vida, gente que te cae bien y gente que te cae mal. Y tú misma, yo había veces que me caigo mal.
O sea, es que también, es que es así, somos así, ¿no? Como en la vida, ¿no? Parece. Somos mitad, perdonadme la vulgaridad, somos mitad hijos de puta, mitad hijos de Dios, ¿no? Y esos son los buenos personajes, ¿no? Cuando tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Cuando no son maniqueos, ni, ¿no? Cuando Sí. ves sus fragilidades, ves sus miserias y ves su luz, su heroísmo, sus valores, su incapacidad, su... ¿no? Eso a mí es lo que más me conmueve de un personaje, ¿no? Cuando ves esa vulnerabilidad de alguien que lo intenta, o sea, bueno, esa complejidad, ¿no? Humana. Sí, tengo que decir que en el caso de los personajes femeninos poco complacientes, que he hecho un poco de aprendizaje. Con Patricia, ¿no? El personaje de Sí, Patricia. bueno, pero viene de Cinco lobitos porque una madre cansada, querer una víctima que no se sobreexplica, en fin, yo en esto entiendo lo que dice Eva porque ahí hay un extra de, yo creo, a veces, no en todo el mundo, ¿no? Pero sí a veces sí hay un extra de prejuicio, de peaje con esos personajes, ¿no? Pero también precisamente por eso creo que es interesante hacerlos, ¿no? Porque no sé, en intentar complacer seguramente está... O sea, es muy difícil saber dónde están los aciertos, ¿no? Pero en intentar complacer están seguramente los errores, ¿no? Sí. Y es muy interesante los roles masculinos de vuestras dos pelis, porque son encantadores, son hombres ideales, ¿no? Cervantes, que lo hace genial en tu peli, y el chico argentino... Juan Minujín, la pareja... Sí. Es que, vamos... Sí, lo que pasa es que luego está Miguel Garcés, que tampoco sé yo si... ¿Quién es él? El padre. El padre, Ya. yo no sé si entraría en categoría de personaje encantador. No, a mí me Para gustó, para el a mí público. me gustó, me parece que, No, que es muy interesante. es digo, pero- complejo, es un personaje Eso es, complejo, sí. porque él tiene amor por la hija, tiene miedos, intenta sobrevivir, es padre que tiene a 3 niñas, no sé. Pero en cualquier caso me han gustado los dos personajes. Pero eso Que a también lo es mejor muy- es una tendencia también, me pregunto si no es una tendencia también idealizadora de vosotras directoras de dibujar a los hombres ideales que os gustaría tener, ¿no? O no sé, porque es Yo que no son siento que haya- perfectos. Es como... Yo no sé Es interesante esto, pero... ¿Eh? Di tú. No, yo no siento que haya idealizado a los personajes masculinos. Yo creo que esos hombres también existen. También existen Pablos que están en casa como a favor de la conciliación y también trabajan desde la ternura en sus relaciones. Y también existen padres, como el que interpreta Miguel Garcés, que yo creo que, bueno, que en la película la apuesta es un poco que realmente no sepas hasta qué punto es respeto, es amor o es otra cosa, ¿no? lo que está en él. Y que a veces pueden ser las dos cosas, porque también es verdad que las personas conviven muchas cosas a la vez, y esa es parte de nuestra complejidad, ¿no? Pero no sé si yo los describiría como ideales. Me refería más al... A Juan, a sí, Juan Minujín, sí. No, Sí. Pablo estoy de acuerdo que tiene mucho encanto, sí. A mí A mí esto- me han gustado, todos. Sí, sí. No, gracias. Me he Sí. sentido Gracias muy por eso. identificado también. En Pero los- yo con quien más me identifico, perdona Eva, es con ella. Con la niña, ¿cómo se llama? Con Ainara, Con Ainara. con Blanca Sorda. Habla, yo me he levantado tantas veces, he puesto tantas veces el despertador para las mismas cuestiones, o sea... Pero perdona Eva. No, que es muy interesante este debate porque yo ya lo viví durante la escritura de guión, que igual que se me decía que ella corría el riesgo de caer mal, me decían que él era perfecto, era demasiado perfecto. Entonces es muy interesante analizar esa doble mirada porque era como, yo, el personaje de Héctor, lo hice de una manera muy consciente, quería hacer un hombre que tuviese disponibilidad emocional, que tuviese capacidad de cuidar, inteligencia emocional, que fuese empático, porque los conozco a hombres así y creo que no hay tantas representaciones de hombres así en el cine y también me pregunto por qué, si tiene que ver también, no sé. Pero esa doble lectura también me hace preguntarme por qué si ella comete errores cae mal y por qué si él es un hombre, vamos a llamarlo mal dicho, pero un hombre bueno, es perfecto. O sea, ¿dónde está aquí? Pero él no comete errores, ¿no? En tu peli, ¿o sí? También, ¿Sí? o sea, él hay un momento en el que también Que pierde la... termina gritándole, ¿sabes? Pero bueno, sí es cierto que es un hombre, pues eso, empático, con inteligencia emocional y es el que hace el viaje de los cuidados, que siempre suele ser a la inversa. Pero sí que se le tacha de, es que es perfecto, y en los debates, en los coloquios, muchas mujeres dicen queremos más sector en nuestra vida, más sectors en nuestra vida, y hay muchos hombres que me dicen es un referente, y es como, bien, era la idea también. Pues yo lo he agradecido.
Y ahí juega un papel, cuando tenéis este tipo de personajes y pensáis en el actor o en la actriz. Claro, a veces el carisma de un actor o una actriz, aunque el personaje sea o esté escrito más tal, puede cambiar lo que siente o lo que transmite a los espectadores. Totalmente, yo creo, sí. Sí, Sí, ¿no? O sea, sí. es que es... No, que he hablado yo ya mucho. No, sin duda, yo creo que, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, José Ramón Soroiz, el protagonista, aparte, bueno, lo tuvimos bastante claro al principio porque veíamos que tenía ese punto, esa mirada, digamos, melancólica, de ternura, pero a la vez que fácilmente se podía convertir, digamos, en algo así como más irritante, incluso más antipático, y aparte sabíamos, porque le hemos seguido desde hace mucho, que es un gran actor, ¿no? ¿Podía haber hecho otro actor su trabajo? Al ser en euskera y ser un protagonista de esa edad, no hay tanta opción, pero sí podía haber dicho. ¿Hubiera sido mejor o hubiera sido peor? Nunca lo sabremos, porque para eso necesitas exactamente rodar lo mismo, con el mismo presupuesto, con otro actor, ¿no? Es como decir, siempre se dice, ¿no? O sea, no, Indiana Jones iba a ser Tom Selleck. Sí, ¿hubiera sido mejor que Harrison Ford? No lo sabemos. Harrison Ford es el ideal, pero no lo sabemos. Yo no pongo la mano en el fuego porque creo que Tom Selleck también es un gran actor para ese papel, ¿no? A lo que voy es que yo sí creo que varía, pero sobre todo siempre tienes una sensación de que has acertado, a no ser que haya un miscasting. Cuando es evidente eso, afortunadamente no me ha pasado hasta ¿Qué es ahora. un miscasting? Pues de repente sentir que, bueno, este actor no es el ideal para este papel, miscasting, ¿no? Un poco... Ah, vale. Ya, yo también lo he cogido no sé dónde, pero Bueno, como si lo utilizara siempre mucho, hay ¿no? anécdotas de estas de que un actor empieza a rodar una película 2 semanas y lo... Eso es. Como más, yo siempre he sabido más como el mundo Hollywood, Eso que es. debe ser durísimo, ¿no? Que Claro. de repente empieces ya a rodar la película y Eso te es. saquen, pero que el director no lo ve y todo esto. Pero, por ejemplo, Cándido Uranga, que hace el de Shanti, Que es un personaje complicado. es un personaje complicado. En el guión, José Mari lo había descrito como una especie de Juan Luis Galiardo, ¿no? Y claro, al final al principio esa parte iba a ser en castellano, y ya cuando se decidió que iba a ser en euskera, vimos claramente que Cándido estaba ahí, digamos, entre los favoritos, y cuando le hicimos el casting, vimos, bueno, es el que transmite totalmente lo que necesitamos, ¿no? Y Nagore, pues, ¿qué vamos a decir de Nagore? Pues, Nagore, aparte, le conoce desde hace mucho a José Ramón Soroiz, y en la vida real son casi como padre e hija, ¿no? Y bueno, pues todo esto, esa energía, de alguna manera, si sientes que has elegido bien, está, digamos, en todos los engranajes de rodaje, ¿no? Y luego lo que viene después. Sí, o sea, y tú preguntabas si cambia de alguna manera, ¿no? Claro, porque ves a Patricia, que está maravillosa en ese personaje, también, claro, la estás viendo también a ella, o sea, pero a la vez, bueno, tú diriges muy bien a los actores, o sea, tus actores siempre están ahí, pero que muchas veces, claro, es, el casting vuestro en Sirat, o sea, es espectacular, ¿no? O Miriam, o sea, que quiero decir que también, quizá porque luego conocemos o vemos a los actores y vemos que tienen ese carisma, pero en el caso de Cándido, por ejemplo, que es un personaje que a mí me cae mal, porque políticamente me cae mal, así lo declaro, pero claro, el actor también hace que puedas seguir con él, ¿no? Pero esto es interesante, porque no sé si es tan importante esto sobre los personajes que caen mal o bien, sino que tú lo entiendas, ¿no? Y yo lo entiendo, el personaje, y eso me gusta, ¿no? No es tanto que me caiga mal Claro, o bien, es pero que lo que entiendo, me ¿no? tendría, que a priori me caería mal, ¿no? Por políticamente, por dónde está situado, y que consigues hacer el viaje con Pero él. es que esto es, perdonadme, porque estoy hablando demasiado aquí, pero esto es un poco lo que también tiene el cine, ¿no? O sea, que dice que otros medios pues pueden dar el titular, pero el cine tiene que dar lo que está debajo del titular. Y el titular de Cándido sería un señor de extrema derecha, quizás. Un señor de Vox. Bueno, él hace, no se sabe si hace una broma o no, pero bueno, en todo caso es un señor conservador que está en las antípodas de Vicente, pero luego lo que está debajo del titular hace que él lleve una trayectoria en el que ves que, joder, le hace bien a nuestro protagonista, y el que es, donde ves que es un buen hombre, ¿no? Y que hay humanidad, ¿no? Entonces, a mí el cine, entre otras cosas, me gusta por eso, ¿no? Porque lo que vemos muchas veces es el trayecto que hay debajo del titular. Perdón.
y la Yo humanidad. no suelo, intento no hacer estos ejercicios de ¿y si hubiera? No sé, mi manera de ver la vida es de aceptar, o sea, que las cosas se dan porque se dan, tenía que ser así y lo siento y te das cuenta de que era perfecto, ¿no? O por lo menos ves el porqué, ¿no? No digo perfecto desde un punto de vista de si es bello o conmueve, sino de que, no sé, hay algo también en el encuentro humano, ¿no? No sé, no hago esos ejercicios. Y si os quería plantear, porque claro, todas vuestras películas sí que al final es gente conviviendo en situaciones más o menos complejas, en distintas situaciones, en mundos o momentos donde hay mucha tensión, hay mucha intensidad, donde se tiene que aprender. Todas vuestras películas, de una manera o de otra, y otras que no están representadas hoy aquí, pero también que son de este año, hablan del mundo. Al final el cine refleja lo que nos da miedo, lo que nos gusta, lo que amamos, todo, ¿no? Lo que vivimos. No sé si, os voy a proponer un ejercicio un poco tal, pero si dentro de unos años alguien mirara, ¿no?, las nominaciones, oye, ¿qué estuvo nominado en 2025, 2026? Y viera el cómputo de películas, ¿qué imagen se llevaría de la sociedad de este momento? ¿Qué dicen las películas de este año de la sociedad del momento? Esto es un poco sociólogo, pero sois muy listos, por eso pues lo traigo. Mira, yo tuve una mesa así similar en Berlín hace unos días y estaba Panahi, estaba Joaquín Trier y Masha Seninsky. Curiosamente, los tres europeos nos vi picando piedra en la misma cantera y Panahi, que es de otra latitud cultural y que tiene, bueno, con otra realidad muy diferente, como todos sabemos, ¿no?, en Irán, vi que no estábamos como trabajando la misma cosa, ¿no? Yo creo, ahora no sé si se puede trasladar aquí a España, pero sí noto, sí he sentido que estamos los europeos, o por lo menos estos tres cineastas, estábamos trabajando la herida intergeneracional, la herida interpersonal, cada uno desde un ángulo, desde un prisma diferente, pero sí trabajando con ese peso, esas mochilas que heredamos de nuestros linajes y cómo se van esos dolores, ¿no?, que hubo en nuestras familias, cómo se ha ido, ¿no?, como anclando en la genética y cómo lo hemos ido heredando. A mí eso me parece sano, ¿no?, repetir a la gente, decir a la gente, no es todo vuestra culpa, ¿no? O sea, hay algo que os trasciende que os está ahí, ¿no?, haciendo daño, ¿no? No sé si os identificáis, si es algo que está también en vuestra obra o si se ha dado la coincidencia de estas tres pelis. A ver, yo creo que indudablemente son películas que no hablan desde un lugar cómodo, o sea, van a lugares incómodos. En general, todas nuestras películas ni cuentan desde un lugar, pues eso, desde la comodidad. O sea, vamos a lugares como que no están, o sea, que son difíciles de mirar porque nos perturban o porque nos incomodan, que además tampoco se han explorado mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, estas 4 películas que hay aquí son... Entonces creo que no, sí el que algoritmo no lo hubieran superado, desde luego. O sea, el algoritmo hubiera dicho no se producen estas películas, con lo cual es un éxito que estén aquí, ¿no? O al contrario, como hay algoritmo, por eso destacan nuestras películas. Claro. Sí, pero justo mira, en este mundo, ¿no?, del algoritmo, ¿no?, y que yo creo que sí que estamos viendo que estos años que estamos viviendo, o sea, este año, pero el anterior, o seguramente, ojalá no, pero el que venga, van a estar marcados por esta, bueno, por esta sensación de polarización, de tensión, de batalla ideológica constante, ¿no? Yo sí que creo que hay algo que sobrevuela, no sé, yo lo veo, ¿no?, esta cosa de escuchar al otro, ¿no? Por ejemplo, aunque a veces sea difícil, ¿no?, escuchar al otro, por ejemplo. Yo creo que eso sí, o intentar ver al otro. Y eso está en las 4 pelis, ¿eh? Yo creo de que no eso sí juzgar está... tanto, ¿no? Sí, yo creo que eso sí sobrevuela un poco. Y me parece Sí. también que es... Bueno, yo lo conecto con eso, porque yo lo siento, ¿no? Siento que el mundo está como muy agitado en ese sentido, ¿no? Y a veces simplemente cuando te paras y eres capaz de hablar con alguien y de escuchar, como que hay algo que se coloca en el sentido de
vale, bueno, somos capaces de hacer esto, ¿no? O sea, todavía somos capaces de hacer esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. También, lo que decías también de la herida intergeneracional, yo creo que si hay, bueno, así cogiendo un poco nuestras pelis, una especie de como de viaje de los personajes, una especie de, bueno, no sé si es la palabra autoaceptación, en algunas más que en otras, pero bueno, hay una especie de viaje, en nuestro caso, por ejemplo, de un señor que tiene unos nudos emocionales y psicológicos tremendos, que tiene una homofobia interiorizada y que, digamos, eso le afecta a su hija y probablemente en una generación anterior también haya generado una herida, ¿no? Yo creo que en el caso de vuestras pelis, yo creo que sí hay también vasos comunicantes en la línea un poco de lo que estamos diciendo. Y sí, a mí se me hace muy difícil hacer una foto general, también te digo, ¿eh? O sea, sí, últimamente estoy teniendo la tendencia esta de desde mi agujerito, Soy yo no sé hasta qué punto puedo llegar yo a hacer este escáner de hacia dónde vamos y lo que está pasando. Y a veces cuando lo haces también es un ¿y tú qué sabes? ¿No? Por mí digo, ¿eh? Pero sí, a veces hay puntos en el aire que conectan y que un poco lo que has dicho, yo creo que está... Los cuidados también. Los cuidados. También. Sí, sí, sin duda, sí. Y bueno, y esto, el no juzgar que habéis comentado también, yo creo, ¿no? O sea, este tema... Bueno, y la dificultad de no hacerlo a veces, ¿no? Pero de cómo Sí. hay todo eso, toda la tensión que eso genera, ¿no? Y todo Sí. el malestar que genera, ¿no? Bueno, la fragilidad también, ¿no? De las cosas, ¿no? De los afectos, de muchas cosas. Y luego yo creo que los cineastas somos muy conscientes de que el público cada vez es más inteligente. Entonces, que el público cada vez demanda más y entonces dices, bueno, aquí ya, vale, es lo que me nace, pero también no puedo hacer cualquier cosa. Y yo creo que en este sentido también intentas muchas veces tender a generar, bueno, esa opinión personalizada de cada espectador y dices, bueno, ¿tú cómo te sitúas ante esto, no? Bueno, generar debate que comentabas, ¿no? O que me parece que eso también sí es una tendencia. Mira, he dicho que no iba a caer y he caído. Has caído. Pero bueno. Y antes Eva ha dicho una cosa de el deseo de hacer películas, ¿no? ¿De dónde sale ese deseo de hacer películas? Y es verdad que muchas veces os preguntamos de qué, por la trama de las películas, de lo que hablan, por cómo las habéis hecho, pero muchas veces qué deseo hay detrás, ¿no? No sé qué deseo hay detrás de vosotros como directores, no sé qué os mueve como directores. Vaya, os he dejado sin palabras en esta última. Sí. A ver qué Es que siempre empiezo yo y dije, o sea, yo empezaría, pero Empieza. ocupo mucho espacio, lo siento. Pero tampoco, ahora dije, a ver, pues que contesten, pero no me dicen nada. Pues Te venga. toca, Oliver. Pues precisamente ahora mismo, de cara a mi siguiente película, yo ya noto cosas en mi cuerpo. O sea, yo ya noto como mi cuerpo ya me está llevando a territorios, a experiencias. Noto un poco que mi cuerpo me está diciendo que lo dé a la ciencia o al arte o no sé. O sea, yo creo que al final mi manera de trabajar es ultra visceral. No trabajo desde ideas ni desde tengo ganas de esto, me interesa esto, luego sí que investigo, intento trabajar en lugar de enunciación, o sea, ser elegante con lo que miro y ver esa realidad compleja, estudiar, ¿no? Pero es sobre todo una experiencia personal, o sea, yo ahora mismo, cuando, no sé cuándo acabará la promoción de Sirat, pero me voy a morir en breve, o sea, preparando la siguiente película y me encanta, o sea, porque hay un sabor ya, hay un... qué rico, ¿no? Y luego hay imágenes que aparecen, ¿no? Creo, ¿no? Pero creo que es como un gesto, sobre todo es un gesto personal, ¿no? Muy vinculado, me imagino, a la relación con mi herida, con mi vulnerabilidad y a mi crecimiento personal, ¿no? Como que mi ser ya me está anunciando un poco la que cae ahora, ¿no? Lo que toca ahora, ¿no? No, que es que la pregunta, o sea, para mí es tan compleja esa respuesta porque por un lado hay muchísimas, se me ocurren muchas razones y a la vez siempre me pasa que el proceso creativo para mí es muy misterioso, o sea, incluso cómo funciona en mí.
Pero lo que sí que tengo claro es que a mí siempre lo que me suele pasar es que hay algo que veo, que vivo, que siento, que me atraviesa, que me convoca, que me genera perturbación y que desconozco. Porque incluso en el caso de Sorda, que parece que es una película muy cercana a mí, porque mi hermana es sorda, en realidad yo ni soy sorda ni he sido madre, o sea, tuve que hacer un proceso de documentación que fue lo que más disfruté, y ese transformarme durante esa documentación es lo que disfruto, y ahora con el siguiente proyecto es igual, es algo que viví en un momento que me impactó y ahora cuando en los poquitos momentos que he podido, sí, pues he iniciado otra fase de documentación para empezar a adentrarme en un mundo que desconozco y que me remueve de arriba abajo. Bueno, de entrada nosotros somos ya raritos, ¿no? Porque somos tres directores que vamos combinándonos, vamos cambiando, entonces o sea, es más difícil explicarlo que vivirlo, ¿no? Entonces yo, si voy a lo personal, bueno, lo que es dirigir, lo que es hacer cine, lo que es... al final se trata de, para mí, esto del sinsentido, que es para mí la vida, por mucho que intentemos luego ir por un lado o por el otro tal, la dirección, el hacer cine, me genera en mí un sentido. Tan, si quieres, aclichado y tan simple y a la vez tan profundo como eso. En mi caso es así, en mi caso comentabas el tema de convocar. Hay una fuerza que yo no sé explicar, que te invoca, que no sabes si está ahí. Alan Moore creo que decía que las ideas no surgen de ti, sino que están como en otra especie de dimensión y las vas cogiendo, ¿no? Y por eso a veces las ideas son parecidas unas a otras, porque igual uno lo ha cogido y otro también lo ha cogido. Entonces la traes aquí y luego cuando las vas descifrando, pues salen dos películas que tienen como cierto parecido, o una película y un libro. Entonces, yo sí siento esa fuerza, sí siento que de repente va más allá, digamos, de lo que tú decidas. Lógicamente, tú tienes que descansar de película en película, pero dices... Vosotros vais un poco sin descansar. Sí, voy a descansar ahora en una temporada yo, pero... y yo sí siento, y me encanta sentir esa energía de que quiero contar esto, queremos poner esto en imágenes, y en palabra y en sonido. Porque el cine hace bien, la cultura hace bien. Ya, yo lo sé porque yo lo he vivido, yo soy, permitidme un poco la frase hecha, pero es que yo lo vivo así, yo soy mejor persona porque he visto más cine, o mejor persona no que otros, mejor persona yo mismo, ¿no? O sea, yo sé el bien que me ha hecho. Y el leer, y el escuchar música, y el vivir la cultura, ¿no? Yo sé el bien que me ha hecho porque me ha dado referencias y me ha dado espiritualidad y me ha dado raciocinio y me ha dado referencias, ¿no? Entonces, formar parte de esa gran narrativa, contando tu estrofita, pues a mí me da paz y me genera sentido. Esto se merece un... Sí, así No, por muy favor. bonito. A ver ahora cómo... Sí. A ver qué digo yo ahora. No, yo por el dinero, ¿te imaginas? Bueno, por eso voy a hablar de los next. Eso no es... Tenías que haber dicho, no, tú lo haces por ti. Tengo que haber dicho eso. Mira, yo lo hago por los premios, el dinero y dejadme en paz. Y me gusta una boda a mí. No, pero bueno, yo... sin llegar al nivel de tu emocionante discurso, no, yo creo que a mí lo que yo empiezo a aprender también, ¿no? por las cosas que hago, que yo he hecho como mucho en poco tiempo, pero vamos, llevo relativamente poco, ¿no? Porque la primera película realmente la hice con 40 años, ¿no? Pero empiezo a aprender que tiene que ver mucho con la curiosidad que me genera lo humano al final, y siempre hay un motor como de intentar entender algo que no entiendo, eso me alimenta muchísimo, empiezo a entender cosas, eso me alimenta más, luego normalmente me doy cuenta de que es mucho más complejo de lo que pensaba, y entonces veo que hay preguntas muy interesantes y me apetece compartirlas con los demás. Y sí que creo que hay algo, que siempre hay algo en eso muy, muy emocionante y muy catártico, ¿no? En
en compartir no tanto tus certezas, ¿no? Pero bueno, la cierta complejidad a la que has podido asistir o investigar o documentar, ¿no? Como que de repente ahí hay un encuentro muy bonito con los espectadores. Pues os doy las gracias a los cuatro por haber venido a hablar, a compartir, a contarnos anécdotas, reflexiones maravillosas. Muchísimas gracias y que vaya muy bien lo que queda de temporada y las siguientes películas y la vida en general. Muchas gracias. 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 Pues terminamos estos encuentros de camino a los Goya. Ya saben, en cadenaser.com, que se pueden escuchar, ver, oír, leer, todo.